Ok, entonces seguimos. Seguimos aquí en el libro de Hechos, la venida del Espíritu Santo, ¿sí? El día de Pentecostés. Eso está en capítulo 2. Bien, aquí mismo lo tenemos. La venida del Espíritu Santo. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de pronto vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Entonces ellos estaban reunidos aquí, y en el día de Pentecostés, esta era una de las fiestas, ¿sí? de los judíos, ¿verdad? Entonces ellos estaban reunidos en este lugar, y desciende el Espíritu Santo con poder sobre todos ellos. Amén. Dándole dones de estas lenguas repartidas para que puedan hablar y entender lenguas terrenales o lenguas celestiales. Amén. Según el Espíritu quiera. ¿Sí? Ok. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habían en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Y como nunca faltan los criticones, ¿verdad? Los burlones, dice, los utilizados por el diablo, dice, más otros burlándose decían: estos están llenos de mosto, o sea, están ebrios, ¿sí? Entonces vamos a ver el discurso de Pedro que les dice, y cómo empieza a hablar de este Espíritu Santo, y que ya fue prometido desde antes para estos tiempos. Amén. Entonces veamos que Pedro va hablando sobre este tema. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Amén. Que somos nosotros todos los que le servimos al Señor. Amén. Entonces vemos que ya fue profetizado esto, ¿sí? Ok, seguimos. Y profetizarán: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces aquí lo pueden seguir leyendo. Está interesante. Amén. Entonces vemos cómo este Espíritu Santo desde un principio ya estaba ahí preparado para nosotros. Amén. Ok, entonces ahora seguimos a los capítulo 10.
Ok, esto fue la primera vez que cae el Espíritu Santo sobre el pueblo judío. Amén. Entonces, vamos ahora a ver la primera vez que cae este Espíritu Santo sobre los gentiles. ¿Sí? Esto aquí fue algo que no se esperaba a nadie. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuando Pedro y Cornelio. No lo voy a leer todo porque es muy largo. Se los recomiendo que lo lean. Está en capítulo 10, versículo 1, amén, hasta el versículo 48. Imagínate. ¿Sí? Pero más sin embargo le voy a tocar la historia la que tengo en la mente. Amén. Entonces, Pedro y Cornelio, ¿sí? Cornelio era un hombre justo, un gentil, amén, pero temeroso del Señor. Era un hombre que daba dádivas a los pobres, los ayudaba, era temeroso del Señor. Él y su familia siempre oraban, siempre estaban ahí en busca de ese Dios, amén. Entonces, él en eso tiene una visión que se le parece un ángel, ¿sí? Y este ángel eh, le dice que vaya, que sus plegarias y sus oraciones han sido escuchadas y han llegado a presencia de Dios. También ¿cómo es que le dice? No es dádiva, le dice una palabra específica, eh, limosnas. Amén. Que sus limosnas también han subido a la presencia del Señor. Entonces, que se reunieran ahí y que mandara a buscar a Pedro y le dio la ubicación para que lo buscara. Amén. Entonces, cuando bien se le va la visión, pero en esto que él tiene la visión, Pedro está en Panfilia, creo que es. Entonces, él está por allá y él tiene una visión también. Acuérdense de algo, que los judíos aún tienen la ley vivita, ¿sí? Y ellos aún estaban en la ley. Todavía no habían comprendido lo que Cristo había hecho. Amén. Entonces, los judíos no podían comer ciertos animales, ¿sí? Porque era abominación por la ley. Amén. Los judíos no podían juntarse con gentiles porque era abominación con la ley. Amén. Y muy justo era porque acuérdense que los gentiles eran obreros e instrumentos de Satanás que Satanás usaba para arremeter contra el pueblo de Israel. Amén. Ok, por eso Dios puso que la ley no se juntaran los judíos con los gentiles, para que no compartieran su pecado y su abominación. Amén. Ese era el sentido de esto. Ok, pero que entonces Pedro tiene todo esto vivito. Y entonces él tiene hambre, él está en una alcoba y tiene hambre y se le viene una visión donde se le baja un pliego, ¿sí? Con animales que son inmundos para ellos. Y él le dice, Señor, que yo jamás voy a comer de esos animales, ¿sí? Porque son inmundos. Y viene el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Eso fue una vez. Al ratico se le vuelve a repetir la visión, se le vuelve a bajar el pliego con estos animales y le vuelve a decir, Señor, yo no jamás pueda comer de esos animales inmundos. Entonces el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y se va la visión y no viene más. ¿Sí? Y él se queda pensando, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué querrá decir esta visión? Entonces se queda eso en la mente. Hasta que va Cornelio manda a sus sirvientes a que vayan a la ubicación que le dio el ángel a buscar a Pedro. Amén. Llegan entonces los sirvientes y hablan con Pedro y le cuentan el testimonio de la visión que tuvo este hombre, ¿sí? Entonces, como ya era tarde, se quedaron los sirvientes con Pedro y fueron al día siguiente a donde Cornelio. Amén. Entonces él va y él va así como que, uy, sí, estos gentiles, ¿sí me entienden? Entonces va y, empieza a hablar de la palabra ahí, cuando ellos están congregados, pero él va acompañado de otros judíos, amén, no va solo. Y de repente, es derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles, amén. Entonces Pedro queda con la quijada, la boca abierta,
porque Pedro pensaba que este tema, ¿sí?, iba a ser también solo para los judíos. Así como la ley era solo para los judíos, él pensó que este tema iba a ser solo para los judíos, pero se equivocó, porque Dios nos había tomado en cuenta a nosotros también, a los gentiles. Amén. Entonces ve que el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles, y Pedro dice, wow, aquí vamos a leerlo aquí en el 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedaran algunos días. Amén. Esto aquí fue algo, wow, esto aquí no se lo esperaba. Mira, esto no se lo esperaba ni los judíos, y mucho menos se lo esperaba Satanás. Amén. Este era un misterio. Este era un misterio en los planes que el Señor tenía para recuperar su creación. Amén. Ok. Entonces, veamos un poco ese misterio, ¿sí?, que estuvo oculto para nosotros. Amén. Y que estuvo oculto para todo el mundo, que solo lo sabía el Señor. Efesios capítulo 3. Hablemos un poquito nada más. Efesios capítulo 3, 8. Vamos a ver acá. Misterio de Pablo a los gentiles. Ministerio de Pablo a los gentiles, perdón. Vamos al 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Entonces este Cristo es la multisabiduría, amén. La multiforme sabiduría de Dios, amén. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, de la iglesia de 2 pies, que habla, que camina, amén, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, amén. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Porque el demonio, ¿sí?, Satanás y sus demonios y sus siervos, amén, nadie les hacía frente, ¿sí? Nadie les hacía frente, nadie los podía reprender. Los que tenían la ley y el pacto no tenían poder ni autoridad para reprender al diablo. Amén. Endemoniado que estaba, endemoniado se quedaba. Amén. Enfermo que estaba, enfermo se quedaba. Amén. Entonces, Satanás hacía y deshacía, ¿sí? Satanás estaba apoderado de todo. Por eso es que reinaba el reino de la muerte. Amén. Del pecado, de la muerte, de todo. Entonces aquí viene y dice, y de aclarar a todos cuál sea la
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades a los lugares, en los lugares celestiales. Amén. Interesante, ¿no? Interesante porque ahora por medio de nosotros, ¿sí? Que somos la iglesia de Cristo, somos el templo y morada del Espíritu Santo, amén. Estos espíritus inmundos se sujetan, ¿sí? Como tenemos la llenura del Espíritu Santo y estamos revestidos de Cristo y somos Cristo en la tierra, dando frutos del Espíritu, amén. Estos espíritus nos ven y tiemblan, hermano, amén. Estos espíritus nos ven y corren, hermano, porque no ven a uno, ven la multiforme sabiduría del Señor en cada uno de nosotros, amén. Entonces, ya nosotros, sí, ya ahora, por eso les digo que es una guerra espiritual, y ahora nosotros estamos ahí al frente, sí, de esta guerra espiritual. Entonces nosotros podemos discernir lo espiritual, nosotros podemos comprender espiritualmente lo que se mueve en una persona, en una enfermedad, en una condición, en un lugar, amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano, ¿sí? Y podemos discernir entre todas esas cosas. Nosotros militamos, ¿sí? En el Espíritu, como está escrito, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Amén. Interesante, interesante, mis hermanos. Por eso es que los cielos no estaban llenos, ¿sí? Antes que Cristo subiera, los cielos no estaban llenos, ¿sí? Para que sepan. Porque Cristo no había subido y no había vencido a Satanás, no le había quitado las llaves del infierno, no le había quitado las llaves de la muerte, ¿sí? Y no nos había dejado poder a nosotros. Así que los cielos no estaban llenos. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás tenía poder. Porque Satanás tenía derechos. Amén. Derechos que nosotros desconocemos, pero la Biblia nos deja algo de ver. Nos deja ver algo. ¿Sí? Así como es este derecho que él iba al cielo, se presentaba, acusaba y constantemente estaba allá. ¿Sí? Ese era un derecho que él tenía. Amén. Entonces, como otros derechos, ¿sí? Entonces, pero viene Cristo cuando ya él se ofrece y muere en la cruz por nosotros. Hace el nuevo pacto, nueva ley. Ya él venció a Satanás, venció al mundo, venció a la carne, venció a todos, venció al pecado. Y ahora cuando sube al cielo lo llena todo. Amén. Lo llena todo, mi hermano. Entonces ahora en Cristo nos ha revestido de poder y de autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada nos hará daño, mi hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Lo que el Señor ha hecho en la cruz es algo demasiado grande que nadie pareciera que nadie comprende la magnitud de todo esto. Pero la palabra del Señor nos muestra todo este conocimiento divino, todo este conocimiento celestial, amén, que lo podemos, el Espíritu nos lo revela a través de su palabra, amén. Bendito sea el Señor. Ok. Había otra que está en Colosenses, ¿sí? En Colosenses 1:26. Vamos a leerlo también rapidito. Ok, dice, vamos a leerlo del 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que me había
me había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Entonces seguimos viendo como si efectivamente era un misterio este Cristo, amén. Era, wow. Entonces no solo era el misterio, sino también que era un misterio para nosotros, que nos iba a ser parte a través de Cristo, de su gracia, ¿sí? Nos iba a ser parte del juego a nosotros, amén. De lo cual éramos desplazados, ¿sí? Y estábamos 100% en las garras de Satanás. Éramos 100% un instrumento del diablo. Amén. Ok. Vamos ahora a Efesios. Ok. Yes. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Aquí. Ahora sí. Dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando a nosotros los gentiles, amén, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ok, entonces, cuando yo despojo a alguien, lo despojo de algo que tenía. Amén. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, ¿sí? Él despoja, ojo aquí, y despojando a los principados y a las potestades, ¿de qué los despojó? ¿Qué tenían ellos que no tenía Cristo? ¿Sí? Entonces él le quitó el poder de la muerte que tenía Satanás, amén, sobre la humanidad. Él le quitó esas llaves, le quitó las llaves del Hades, amén. Los exhibió públicamente. ¿Fue público? Sí, eso fue público y notorio. Fue en el Gólgota, amén, en una montaña para que todo el mundo lo viera, ¿sí? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí triunfó? Sí, porque en la cruz hizo un pacto nuevo y una ley nueva donde ahora nos arropa a todos y ahora tenemos un camino de vuelta a la gracia que una vez perdimos. ¿Sí se acuerdan que venimos hablando de que Adán pecó, se perdió la humanidad y no teníamos un camino de retorno? ¿Se acuerdan que no había un camino de regreso a la gracia? No existía, que estábamos totalmente sucumbidos bajo Satanás y bajo la opresión de su oscuridad y de su pecado. Entonces no había un camino de vuelta, no había un camino. Amén. Satanás lo tenía el 100% de todo, ¿sí? Pero ahora ya cambia la cosa, ¿sí? Entonces dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces triunfó sobre ellos en la cruz, ¿sí? Despojándolo de todo esto que tenían y de todo esto que gozaban, ¿sí? Esto es la multiforme sabiduría del Señor, mi hermano. Rescató a su pueblo, amén. Recuperó a su creación, no al 100%, no, pero ahora equilibró el juego, amén. Puso 50 y 50, amén. Ahora
ya tenemos un camino de retorno. Pero primero por la misericordia del Señor y segundo por nuestra decisión. Amén. Y ahora tú decides en cuál lado jugar. Ahora tú decides cuál de los dos dioses servirle. Amén. Esa opción no la teníamos antes. Ese camino de regreso a la gracia no lo teníamos antes. Amén. Y ya no solo nos dejó un camino de regreso, sino ahora nos dio el poder para defendernos. Amén. Entonces, este Cristo lo es todo, mi hermano. Bendito sea el Señor que siempre nos tomó en cuenta. ¿Sí? Ok. Vamos a leer ahora Efesios, capítulo 2. Gálatas, Efesios, capítulo 2, versículo 14. Leamos aquí, Efesios, capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación era la ley, amén, que ya les comenté que esa ley prohibía que los judíos se juntaran con los gentiles. Entonces hacía una pared para que no se juntaran, ¿sí? Ya que los gentiles eran instrumentos de Satanás y contaminaban a ese pueblo y lo hacían, lo esclavizaban también. Entonces, ya que Satanás utilizaba a los gentiles para hacer caer a ese pueblo, amén. Ok, entonces esa ley era esa pared, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, ¿sí? Vuelvo y confirma lo que le estoy diciendo. Expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. ¿Sí? Ok, bendito sea el Señor. Ok, ahora vamos. Acuérdense que estamos en una guerra espiritual, amén. Y esta guerra empezó desde que se inició la ley y el pacto en el Sinaí, amén, contra esta mujer que habla Apocalipsis, que es este pueblo judío, amén. Entonces, desde ahí empezó la guerra espiritual, ¿sí? Hasta el día de hoy y seguirá todavía, amén. Entonces, veamos veamos sobre esta guerra espiritual, ¿qué nos habla la palabra? ¿Sí? A ver si nos confirma si efectivamente estamos en guerra espiritual o si son ideas mías, ¿sí? O es algo que yo estoy interpretando. Efesios 6. Ok, leamos aquí. La armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Veamos qué nos dice la escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uy, casi nada. ¿Ah? Casi nada. Entonces, hermano, nosotros somos la única defensa, ¿sí?, que tiene la humanidad. Amén. Nosotros somos los que encaramos a Satanás, ¿sí? Nosotros somos los que vigilamos por dónde se mueve. Nosotros somos los que estamos apercibidos por dónde va a atacar Satanás. Amén. Nosotros somos el pilar de nuestra familia, de las personas que nos rodean, de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad y del mundo. Amén. Nosotros somos esa defensa, ¿sí? Que mientras el mundo lo ignora porque andan en la carne, nosotros no, porque andamos en el espíritu.
Amén. Y nosotros no ignoramos las acechanzas del diablo. Nosotros estamos conscientes y nosotros estamos ahí preparados, ¿sí? Esperando, ¿sí? Y también contraatacando a Satanás y sus obras. Amén. Nosotros somos los que les robamos las almas a Satanás, ¿sí? Porque nosotros tenemos mucho rango, ¿sí? Tenemos mucho poder, hermano. Mira, nosotros somos en tantas cosas que somos en Cristo. Hay una que somos real sacerdote, ¿sí? Y como sacerdotes reales que somos, nosotros intercedemos por un hermano de nosotros que esté bajo el alcohol, bajo las drogas, bajo el mundo, bajo las rumbas, bajo estas cosas. Amén. Porque ellos andan según la carne y no según el espíritu. Ellos no ven y no saben lo que nosotros sabemos y lo que el Señor nos revela. Amén. Ellos andan en su mundo según la carne. Pero nosotros, como andamos según el espíritu, nosotros intercedemos por ellos. Nosotros intercedemos ante Dios por esas almas. Amén. Para que Dios rompa las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Amén. Esas prisiones de oscuridad donde están metidos. ¿Sí? Porque muchos también, muchas personas también están bajo brujería, bajo hechicería. Amén. Están ahí esclavos, su espíritu lo tienen dormido en un lugar. ¿Sí? Y no son conscientes realmente de lo que están haciendo. Entonces le mandan espíritus inmundos a que los tomen, espíritus rumberos, espíritus de lascivia, multitudes de espíritus y demonios que están ahí sirviéndole a Satanás. Amén. Entonces no ignoremos, hermanos, la guerra espiritual. La misma guerra espiritual amén. Satanás es muy puerco, hermano. Satanás es muy puerco y la palabra nos va a revelar su plan, ¿sí? Y que vamos encaminados hacia allá. Amén. Entonces vamos. Capítulo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. El misterio del Evangelio. Amén. Porque para ese entonces era un misterio, ¿sí? No estaban escritos todos estos libros. Amén. Por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Hermanos, hay que revestirnos con la armadura de Dios, pero no solo declararla, amén, sino vivirla, ¿sí? Cuando nosotros vivimos en santidad, como les digo, Satanás ahora no es como antes. Ahora Satanás corre, amén, porque espiritualmente nosotros tenemos otra condición de la que aparentamos físicamente. Amén. Espiritualmente estamos llenos de luz, estamos llenos de poder y aparentemente está la presencia de Cristo en nosotros. Amén. Así es como nosotros nos vemos espiritualmente. Solo que no lo podemos ver porque no nos es permitido. Pero esos espíritus cuando nos ven a nosotros, ellos sí nos ven así. Amén. Ojo aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. En todo tiempo, hermano, hay que hablar la verdad, ¿sí? Para no hacernos mentirosos. Amén. Y así mantener la santidad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Hay que ser justos? Sí. Amén. Calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Amén. Hay que predicar este evangelio, hay que compartir estas buenas nuevas que aquí estamos hablando, ¿sí? Estas tienen que compartirlas ustedes. Amén. Por eso es que somos un equipo, hermano. Somos un equipo. Mira, yo puedo ser usado por el Señor para compartirles esto. Y esto le llega a ustedes. Amén. Confirmen en la palabra. Si realmente es así, confirmen en la palabra. ¿Sí? Si efectivamente esta es la doctrina de Cristo, la que le estoy enseñando a través de este canal, ahora que la confirmen y que sepan que es la real, ahora vayan y compártanla. Vayan y predíquenla. Amén. Esto es el calzado del presto del evangelio. Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Porque necesitamos ese escudo, hermano, de la fe, y que siempre la fe en nosotros sea vivificada y cada día sea en aumento y en crecimiento. Amén. Porque es necesaria la fe para cuando en esas adversidades que estemos pasando que dan el resultado del crecimiento espiritual. Amén. Cuando estemos pasando por estas adversidades, por este desierto, por estas calamidades, ¿sí? Que nos duele, que uno va así arrastrándose, no importa, voy a lograrlo. Te aferras del Señor, voy a lograrlo porque sé que cuando lo logre voy a tener crecimiento espiritual, madurez espiritual y el carácter de Cristo va a ser forjado en mí. Entonces, no importa, dame fuego, dame palo, porque voy a lograr mi objetivo, que es mi crecimiento espiritual. Amén. Entonces el Señor ve esa lucha en ti y dice, no, este es el guerrero que yo necesito, este es, ¿sí? Y te da el crecimiento por cual estás luchando, te da la libertad. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces declaras palabras en cualquier situación que te encuentres. Bendito sea el Señor. Por más que todo parezca oscuro, por más que todo parezca difícil, no me voy a desesperar. Amén. Y empiezas a aferrarte a las palabras, ¿sí? Empiezas a tener fe en las promesas que Cristo te dio. Empiezas a tener fe en que Cristo te da la victoria. Empiezas a tener fe de que Cristo está contigo y empiezas a tener fe que el Espíritu Santo está contigo acompañándote en cada lucha, en cada prueba, y vas a tener ese galardón, amén, que es ese crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, mi hermano. Y tomando el yelmo de la salvación, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, amén. Entonces es necesario también que hagamos el ejercicio, que creamos estrategias para aprendernos la palabra, hermano. Aprendernos los versículos sobre guerra espiritual, sobre declarar bendiciones, sobre dar palabras de aliento, ¿sí? Sobre sanar esos corazones abatidos, esos corazones quebrantados. Amén. Todo palabra, hermano. Palabra, palabra, palabra. Apréndanse un versículo. No importa que no se aprendan el libro y las coordenadas y el punto. No. No importa. Lo importante es que se aprendan el contexto y el texto que está allí. Amén. Eso es lo principal. Lo principal es eso. Y usted en la situación que se encuentre, usted declara palabra. Amén. Así como hizo Cristo. Mira, cuando Cristo fue tentado, Él declaró palabra, porque ya Él se la sabía. Entonces nosotros también tenemos que sabernos la palabra para declararla según la condición o en el momento que estemos. Amén. Ojo con eso. Y orando en todo momento. Eso sí, orando en todo momento, mi hermano. La oración es el que nos da la victoria. Ore en la mañana, ore en la noche. Amén. Si puede en la tarde, ore en la tarde. Amén.
si vas a librar el día siguiente de tu trabajo o no vas a trabajar unos días, hermano, metas en ayuno. Yo que se lo digo, a la semana, haga un ayuno o dos semanal, un día, un martes y un viernes, ¿sí? Pero o sea, que entre los 7 días lo hagas 2 veces, para que tú veas que cada vez sientes esa conexión con el Señor, cada vez sientes más esa cobertura, ¿sí? Y cómo te ministra el Señor y cómo te revela lo que a mí me está revelando, amén. Entonces eso es con oración y ayuno, hermano, ¿sí? Es real. Entonces aplíquenlo. Y también les recomiendo que a las 3 de la madrugada, pongan alarma y párense con gozo a hablar con el Señor. El Señor disfruta esa oración. Más que para ustedes, es para el Señor. El Señor disfruta esa oración, hermano. Amén. Párense a hablar un rato, unos 20 minutos, media hora. Señor, y platican y hablan. Se pierden ante su presencia. Y tú vas a ver cómo fluye ese fuego. Amén. Entonces son tips que le estoy dando para crecimiento espiritual. Amén. Que aflijan la carne, para que la carne se debilite sus emociones, que son muy fuertes, se debilite sus sentimientos y sus pensamientos vayan doblegados a los pies de Cristo. Amén. Y que cada vez su espíritu y su crecimiento espiritual sea más fuerte y su carácter espiritual sea más tenaz. Bendito sea el Señor. Ok, entonces seguimos en esta guerra espiritual, hermanos. Seguimos porque Satanás, ahora Satanás se pone molesto con esto, hermano. Amén. Se pone molesto. Veamos quién nos revela eso. Veamos quién nos dice eso. Vamos a Apocalipsis. Satanás no le gustó para nada lo que Cristo hizo. Amén. No le gustó para nada los planes del Señor. ¿Quién nos revela esto? La misma escritura. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Ojo aquí, esto es interesante, el cual engañaba al mundo entero. El cual engañaba al mundo entero. Y quiero decirles que sigue engañando el mundo entero hasta el día de hoy. Amén. Ya cuando conozcan sus planes, ustedes van a decir si es verdad, sigue engañando el mundo entero. Es el Dios del engaño, es el mejor. Amén. Entonces seguimos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Amén. Los invito a que lean Job. Como Job, ¿sí? Lo voy a contar ahí rapidito. Vienen los ángeles y se le presentan a Dios, y en esos también se le presenta a Satanás, y Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él dice: vengo de recorrer la tierra. Y Satanás le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, justo? Y lo alaba, ¿sí? Y viene Satanás y le dice: obvio, ¿cómo no va a ser justo? ¿Cómo no va a ser temeroso si no lo tienes tú consentido? Mira cómo has prosperado el trabajo de sus manos. Tiene más riquezas que todos en la tierra. Así cualquiera te teme. Así cualquiera te busca. ¿Sí? Entonces viene el Señor: sí. Bueno, entonces viene Satanás y dice: quítale lo que le has dado para ver si no reniega de tu nombre. ¿Sí? Entonces viene el Señor y dice: bueno, está bien, tómalo, pero no toques su cuerpo, no toques su vida. ¿Sí? Y entonces él fue y le quitó todo. Y no negó de Dios. Entonces va Satanás otra vez y el Señor le dice: Satanás, ¿qué haces por aquí? Vengo a rodear la tierra. Y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Y él le dice, Satanás le dice: sí, obvio, ¿cómo uno va a negar de ti si lo tienes saludable, lo tienes bonito, lo tienes hermoso? ¿Sí? Pero quítale la salud para que tú veas que te va a negar. Y el Señor le dice: sí, bueno, está bien. Entonces, tócale la salud, tócale todo, pero no toque su vida, o sea, no lo mate. ¿Sí? Bueno, ahí mejor dicho. Bajó y le puso lepra, le puso todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto muestra que Satanás iba constantemente al cielo a acusar a los moradores de la tierra. Amén. Y ese era un derecho que Satanás tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su presencia en el cielo ocasionaba repugnancia, incomodidad, ¿sí? Y tristeza, aflicción. Pero tenían que calárselo. ¿Qué derecho tendría? No sé, pero era constante y él iba, ¿sí? Entonces veamos, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Fue lanzado fuera el dragón que venía para acá constantemente a acusar a los santos. ¿Sí? Fue lanzado fuera, ya no va a venir más. Amén. Entonces, alegraos cielos, alegraos los moradores de los cielos, que ya sacaron esa plaga de aquí. ¿Sí? Ya no va a volver más. Ya Cristo subió con su poder y ya no va a volver más allá. Amén. Al tercer cielo donde está Cristo no va a volver. Ellos tienen el primer cielo, que es el espacio negro, ¿sí? Las tinieblas, ellos habitan ahí. Amén. Ok. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Uy, mira lo que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Ay de ellos. ¿Sí? Lamentándose por nosotros. ¿Cómo les quedó el ojo? Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Uf. ¿Bajó contento? No. ¿Bajó medio molesto? No. ¿Bajó bravito? Tampoco. ¿Bajó con ira? No. Bajó con gran ira. ¿Sí? Con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo y no lo va a desperdiciar. Amén. Bendito sea el Señor, ¿no? Esta es una profecía que manifiesta esta guerra, ¿sí? Que tenía Satanás con este pueblo de los judíos. Amén. Cómo iba contra este pueblo, constantemente. Pero nunca pudo con él, ¿sí? Y Dios siempre ahí lo sobrellevaba y estuvo en esa lucha, ¿sí? Pero entonces, cuando nace el hijo de esta mujer, que es Cristo, ¿sí? Y ve que no puede derrotar a la mujer, entonces se va contra su descendencia. Amén. Que somos nosotros los gentiles. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hizo la ira de Satanás? Oye, Biblia, yo creo que tú estás exagerando. Sí. Yo creo que la palabra está exagerando. Sí, esta palabra es una exagerada. Él no vino con gran ira nada. Él vino normal y se fue por ahí. O si no, hoy tuviéramos, o si no, ya fuéramos visto esa ira. ¿Cierto? Si esa ira fuera así tan grande como dice la Biblia, la fuéramos visto. ¿Sí? Entonces, si no la hemos visto, quiere decir que no era grande la ira. Eso era mentira. Eso era mentira. Si no, Satanás fuera bajado bravo con unos tenedores y ahí pullado a la gente. ¿Sí? Y ya. Esa fuera la ira. Pero si no la vimos así, entonces yo creo que la palabra es una exagerada. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces le digo que no, hermano. Le digo que no. La palabra no miente. La palabra es la palabra. Amén. Entonces, si dice la palabra que bajó con gran ira, bajó con gran ira. Amén. Solo que él tiene sus planes y sabe hacer sus cosas, es otra cosa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en esto que estamos estudiando? Queremos ver cuál fue esa ira y cuál es descubrir los planes de Satanás. ¿Sí? Descubrir cuál es la guerra espiritual. Amén. A través de la palabra, porque la palabra nos dice todo, hermano. Todo nos lo dice. Como vamos viendo, nos lo está diciendo todo. ¿Sí? Entonces, sí. Bendito sea el Señor.